es natural, somos humanos, hermano. Pero si ponemos atención en cada una de las... Por eso es importante a veces ir a la iglesia, hermano. No crean que porque uno los quiere tener aquí todo el tiempo. Es importante porque siempre el Señor tiene palabra maravillosa para nosotros. Siempre encontramos algo que nosotros no habíamos visto, algo que se nos había pasado desapercibido, algo que nosotros estábamos haciendo mal. Y a veces tenemos que caminar de esa manera, de ir al templo para buscar este alimento, para que podamos caminar rectamente. Amén. Amén. Así es que vamos a Hebreos 10, 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27. Cuando tengan, digan amén. Y el título de esta noche, de esta palabra maravillosa del Señor, se llama Haciendo sacrificios vanamente. Haciendo sacrificios vanamente. Hebreos 10, 26. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Amén. Leámoslo cuidadosamente, hermanos. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que ya lo hemos recibido, conocemos la verdad es Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados, hermanos. Amén. Amén. Muy clara esta palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Vamos a hacer una oración antes de tomar el lugar. Gracias, Señor, por esta noche maravillosa. Antes de entrar en lleno a tu palabra, Señor, te pido tu bendición. Te pido que seas tú, Señor, tomándonos a cada uno de nosotros, que tu Espíritu esté con nosotros, que nos abras el entendimiento, Señor. Y yo te agradezco por este privilegio tan grande de poder llevar esta palabra tuya. Te pido que seas tú en todo momento hablando a través de estos labios, y que no sea yo, Señor, sino tú solamente, Señor. Que tus palabras fluyan, Señor, y que tu guianza llegue a nuestro corazón, Señor, y que podamos caminar rectamente en esta palabra tuya, Señor, así como tú lo pides en ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta noche este alimento para que podamos ser fortalecidos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar ahora sí, hermanos. Muy clara, ¿verdad? La palabra de Dios. Amén. Pero muchas veces, aunque la leemos y la entendemos, nos hacemos los desentendidos. En este versículo nos dice muy claro que si pecamos voluntariamente después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados. Veamos qué quiere decir voluntariamente. ¿Qué entiende usted por voluntariamente? Veamos este significado de esta palabra. Lo que dice en el diccionario es que es por querer hacerlo. Cuando usted lo lee voluntariamente es porque quiere hacerlo, no porque se le obliga, por gusto, por libertad, por su propia determinación. En otras palabras, lo hace deliberadamente sabiendo que es pecado. Cuando usted peca voluntariamente, usted sabe que es pecado. Usted está haciéndolo por gusto, no está siendo obligado. Así es que no es otra cosa que cuando usted peca, lo hace deliberadamente, porque usted y yo ya hemos recibido el conocimiento de la verdad. Amén. 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 No nos pongamos serios, hermanos. Pero mis hermanos, así nos sucede a todos, no crean que solamente a unos cuantos. Pero mis hermanos, como seres humanos, siempre trata uno de justificarse. Cuando hacemos una falta a la palabra de Dios o transgresión, en otras palabras, pecamos, violamos sus mandamientos y estatutos deliberadamente por quererlo hacerlo, por querer hacerlo, no porque nos obligan. Pero somos especialistas en tratar de justificarnos o echar la culpa a otro. Veamos un ejemplo.
Cuando miramos por ahí a alguna mujer, los hombres, muy provocativa, y nuestro pensamiento va más allá de lo que debería de ser, o sea, que llega a desearla uno sexualmente, como cristianos sabemos que esto es pecado. Amén. Amén. Porque conocemos la verdad que es Cristo, que nos ha enseñado. Y nos ha enseñado bien, hermanos. No podemos decir que no sabemos. Mateo 5:27. Cuando estaba en el sermón del monte, el Señor enseñando. Mateo 5:27. Así es que no podemos decir que no sabíamos. Amén. 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 Pecamos deliberadamente, por gusto, porque queremos, porque así lo deseamos. Él dice en su palabra ahí en Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Amén. La verdad, hermanos, que el Señor nos enseña no puede ser más clara. Y no podemos decir que no la conocemos porque la hemos leído, la hemos escudriñado, la hemos visto, la hemos abierto muchas veces esa palabra. Así es que, ¿qué hacemos después de pecar? Tratamos de justificarnos con excusas como cuáles. El diablo lleva toda la culpa todo el tiempo. El diablo es nuestro especial enemigo, pero a la hora de la excusa es nuestro amigo, porque le echamos la culpa. Es como cuando andábamos en el mundo. Mi amigo me invitó, mi amigo me llevó, mi amigo me habló que fuéramos. Igualmente hacemos. Es nuestro enemigo el diablo, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos? Lo hacemos nuestro amigo. Le decimos ¿a qué? Oh, el diablo me la puso enfrente para que yo cayera. Mentira, hermanos, mentira. Esas son las excusas que nosotros ponemos. Esas son las cosas con las que tratamos de justificarnos. ¿Por qué? Porque lo hicimos por gusto, voluntariamente. No nos retiramos, no volteamos la mirada para otro lado, no hicimos un esfuerzo, sino que quedamos, ¿qué? Pensando más allá de lo que debíamos de pensar. Amén. Amén. El diablo me pone tentación enfrente. Hermano o hermana que peca deliberadamente, con conocimiento de la verdad, porque lo hicimos voluntariamente, nadie nos obligó. Mentira que el diablo le pone trampas. Otra clásica justificación: el diablo anda suelto. El diablo anda suelto. No, mis hermanos, el diablo no anda suelto. Los que andamos sueltos somos nosotros. Pero andamos sueltos ¿de qué? De la mano de Dios. Andamos sueltos de la palabra de Dios. Amén. Andamos sueltos del Espíritu de Dios. Lo hemos dejado. Amén. Nosotros somos los que andamos sueltos de la palabra de Dios. Por eso caemos en ese pecado voluntario. Amén. Amén. Así es que nosotros somos los que andamos sueltos de la diestra del poder de Dios, mis hermanos. Sueltos del Espíritu Santo, por andar de ociosos. Por eso caemos en pecado, haciendo deliberadamente ese pecado. Ejemplos podemos encontrar varios en este maravilloso libro inspirado por Dios también, mis hermanos. Amén, aleluya. Y solamente les voy a traer uno esta noche, el del rey David, el más conocido, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que pecó deliberadamente. Nadie lo obligó, sino por la ociosidad y su pura voluntad, él pecó, hermano. Por un lado, la ociosidad, ya que no estaba haciendo nada. Sus hombres iban a las batallas ya, él ya no salía. Los hombres iban a las guerras, él se quedaba en su palacio o en su casa de estar, donde quiera que estuviera. Él estaba ahí, estaba ahora ¿de qué? De ocioso, ya no se ocupaba. Dice la palabra ahí en 2 de Samuel 11, dice que se levantaba ese día que pasó eso, se levantaba tarde, se estaba levantando a las 2, dice aquí. No dice la hora, disculpen. Dice que sucedió un día que al caer la tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba. Cayó la tarde, quiere decir que era tarde cuando se levantó.
levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Pues vio desde ahí a una mujer hermosa que se estaba bañando. ¿Y qué hizo David? Preguntó, investigó y supo que era Betsabé, supo su nombre y supo que era casada. Y pasando por alto la palabra de Dios, la cual él conocía, él voluntariamente, o sea, deliberadamente mandó traer a su presencia a esa mujer. Y no solamente la trajo, sino que durmió con ella. Y de este pecado, ustedes saben, nació un niño que, como sabemos mucho, murió. No importando cuántos sacrificios hizo el rey David, cuánto le lloró a Dios, cuánto se humilló, cuánto estuvo pidiendo, no importó, porque así lo quiso el Señor. Así que, mis hermanos, dejémonos de ser niños. Ya estamos maduros, ya tenemos años en el Evangelio, ya conocemos la verdad. Ya no podemos andar echándole la culpa a las personas. O si nos hacen enojar, ¿qué decimos? El vecino tuvo la culpa, parqueó su carro en mi driveway y me hizo enojar. No es verdad, hermanos. Somos nosotros los que escogimos voluntariamente enojarnos. ¿Y saben ustedes qué dice que la palabra? Que los iracundos no irán al cielo. Entonces tenemos que nosotros escoger qué queremos hacer. Si queremos seguir viviendo esa vida de enojo, de ira, o queremos nosotros parar eso. Conocemos la verdad, conocemos la paz de Cristo, conocemos lo que Él nos ha dado. ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo? Porque lo hacemos voluntariamente. No es el diablo, no es el vecino, no es el amigo, no es la esposa, no es el hijo. Somos nosotros los que escogemos. Amén. Por gusto, porque nos gusta hacerlo de esa manera. Nos gusta ser caprichosos, nos gusta hacer de esa manera. No queremos cambiar nuestra manera de ser. No hacemos un esfuerzo para que esta palabra entre en nuestro corazón. Amén. Amén. Así es que, hermanos, dejemos de ser niños y tomemos nuestras responsabilidades. Dejemos de echar la culpa a alguien más. No pecamos porque el enemigo nos provocó. No pecamos porque la mujer salió a pasear provocativamente vestida. No pecamos porque el diablo nos pone trampas. Conocedores de la verdad que es Cristo, llegamos a pecar porque escogemos pecar voluntariamente. Nadie nos obliga. Amén. Amén. Aleluya. Lo que pasa, mis hermanos, es que estamos acostumbrados a oír: Dios es misericordioso, su misericordia son nuevas cada mañana. Y estamos tan acostumbrados a decir: solo me arrepiento y Dios es amor y por ese amor me perdona. Y por causa de este conocimiento de la verdad, pero es que es un conocimiento que nos conviene solamente a medias, solamente decimos lo que nos conviene. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero no decimos Dios es fuego consumidor. Sabemos que estamos pecando y que nos estamos consumiendo en ese fuego, que el Señor está también, porque es un Dios también que es un fuego consumidor. Pero solamente que nos acomodamos donde nos conviene. Pequé, pero mañana le pido al Señor, ahorita que haga, me pongo de rodillas, le pido al Señor y que me perdone, porque estamos acostumbrados de esa manera. Pero dice Pablo que entonces pecaremos nomás por esa gracia del Señor que tenemos. Pecaremos diariamente, lo seguiremos haciendo. No, hermanos, no es el plan del Señor para nosotros. Amén, aleluya. Amén. Así es que seguimos pecando deliberadamente por gusto y placer, y pasamos por alto que Dios no solo es amor, pero también fuego consumidor. Y aquí en el versículo con el que empezamos hoy, en Hebreos 10:26, en el cual nos dice que si pecamos voluntariamente, sabiendo y conociendo la verdad, la cual nos ha hecho libres, y que es Cristo Jesús, ya no queda otro sacrificio. Ya no queda otro sacrificio, hermanos. Léanlo bien, entiéndanlo. Ya no queda otro sacrificio. Ya no estamos en el viejo pacto, hermanos, donde cada año el sacerdote ofrecía sacrificios para limpiar sus culpas y las del pueblo.
En Hebreos 5 nos explica cómo lo hacían antes de ser inmolado nuestro Señor, antes de ser entregado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 5:11, miren lo que dice el Señor, cómo era antes de que el Señor se entregase por nosotros, antes de que el Señor derramase su sangre por nuestros pecados, antes de que el Cordero sin mancha se entregase, era totalmente diferente. Y nosotros ahora pensamos que sigue siendo igual. ¿Qué dice en Hebreos 5:11? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y ahí en el 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos, sí. No fue. No era Hebreos 5. 5:13 se me hace. ¿Verdad? ¿No? Y todo que... No, este no. No, ay, perdón. Ciertamente, dice la palabra del Señor, todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchos sacrificios. Eso es lo que pasaba en ese tiempo, hermanos, en el tiempo antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros a hoy es diferente, hermanos. Vamos a hacer una pausa para corregir. Está. En el nombre de Jesús. Hebreos 10:11. 10:11, ¿verdad? Después el 5. 10:11. ¿Qué dice la palabra ahí? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así es que entendamos lo que dice. Ya no se ministra de esta manera, hermanos. Ya no se ofrecen los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales no quitaban los pecados, solo los cubrían. Pero nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha ni pecado, nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro Dios, se ofreció una vez solamente y para siempre. Amén. Un solo y último sacrificio. Aleluya. Para que recibamos el perdón de pecados y seamos redimidos y comprados por su sangre derramada, hermano. Hemos sido comprados. Gloria, así que por eso nos dice que cuando pecamos voluntariamente ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio. Estamos enseñados de una manera equivocada. Nosotros pensamos que todavía nosotros podemos hacer un sacrificio. Nosotros creemos que todavía puedo yo alcanzar el perdón de los pecados que he cometido voluntariamente haciendo sacrificios. ¿Qué hacen muchas personas? Vienen y dan una gran ofrenda, vienen a dar algo para la iglesia. ¿Por qué? Piensan que con ese sacrificio van a ser perdonados. Ya no hay otro sacrificio. ¿Ustedes creen que el sacrificio de nosotros es más grande que el de Cristo? ¿Ustedes creen que el Señor va a perdonar solamente porque me sacrifico, vengo y dejo mi ofrenda grande y digo, no voy a comer toda la semana, lo del lonche lo voy a echar también aquí en la ofrenda para que el Señor me perdone? No, hermanos, ya el sacrificio más grande ya se hizo. Los sacrificios de nosotros no son nada.
Eso no cuenta, hermanos. Ustedes piensan que los sacrificios que nosotros hacemos cuando pecamos voluntariamente, ¿ustedes piensan que cuentan? No, mis hermanos. Mucha gente nos ha enseñado eso. Es más, cuando estábamos pequeños, que estábamos en la otra denominación, ¿te enseñaban a qué? Que te fueras de rodillas hasta el altar, que hicieras sacrificios, esto y lo otro. Pero nunca nos enseñaron que ya no hay sacrificios, ya no hay manera. Si nosotros pecamos voluntariamente, ya no hay manera de que nosotros seamos ¿qué? Ya no hay otro sacrificio. Nosotros queremos sacrificar nuestro cuerpo, castigándolo a veces, o nos ponemos en ayuno toda la semana, porque pequé voluntariamente. ¿Usted cree que ese sacrificio va a agradar a Dios? No, Él ya se entregó por nosotros una vez y para siempre. Él ahora lo que espera es que nosotros nos obedezcamos, que nosotros tengamos fe, que creamos en Él, que hagamos lo que Él nos enseñó. Amén. Esa verdad que nos ha enseñado. Por eso dice su palabra que ya no hay otro sacrificio si pecamos voluntariamente. Pero nosotros, ¿cómo actuamos? Como niños, aún ya teniendo conocimiento de la verdad, aún tenemos costumbres que practicábamos en el mundo. Queremos con un buen sacrificio nuestro sobornar a Dios para que nos perdone nuestras faltas a su palabra. Y se nos olvida que lo que dice el Deuteronomio 10:17. A Dios no lo podemos sobornar, hermanos, como cuando estábamos impuestos en el mundo, que sobornábamos al policía allá en México, sobornábamos al juez para que cambiara el dictamen de nuestra sentencia, sobornábamos a las personas que podíamos. Nosotros creemos que eso lo podemos todavía hacer con el Señor. Nos equivocamos. Desgraciadamente nos equivocamos porque tenemos esa mentalidad todavía aquí dentro de nosotros. Todavía creemos, todavía pensamos que así como el juez del mundo trabaja, pensamos que el Señor como nuestro juez también trabaja de esa manera. Queremos sobornarlo con unos cuantos sacrificios, con poner nuestra cara de enfermos porque ayunamos 5 días. Creemos que con eso vamos a sobornar a nuestro Señor. ¿Qué dice ahí en Deuteronomio 10:17? Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma ¿qué? Cohecho. ¿Qué es cohecho? Es soborno. Cohecho es soborno. Allá en los periódicos de México, cuando decían pescaron al juez tal que haciendo cohecho, o sea que le dieron un soborno para que actuara a favor de esa persona que atropelló al pobre niño. Acostumbrados a eso estamos todavía pensamos de esa mentalidad, todavía tenemos ese tipo de mentalidad, creemos que a Dios lo vamos a sobornar con esos sacrificios que según nosotros hacemos. Nos ponemos a llorar delante del altar, nos ponemos aquí a entregarnos al Señor, pero no es arrepentimiento, es solamente ¿qué? Remordimiento. ¿Por qué? Porque vuelve a suceder. Vuelve uno a pecar voluntariamente, vuelves a hacer lo mismo, te vuelves a enojar, vuelves a ver a esa mujer, vuelves a hacer esto o lo otro, vuelves a hacer lo mismo. Entonces, ese de llorar aquí delante del altar que usted va a ver muchas veces, no es un verdadero arrepentimiento, sino es un ¿qué? Sentimiento de culpabilidad momentánea solamente, porque está escuchando la palabra de Dios en este momento, pero sale para allá. A los 3-4 días vuelve a suceder lo mismo, pasa una mujer provocativa y vuelve a suceder lo mismo. Hermanos, necesitamos cambiar. Con nuestros sacrificios no vamos a ser perdonados. Si usted está mal informado, si le han dicho que con eso va a sobornar al Señor de señores, al Rey de reyes, está equivocado.
Si le han dicho que traiga una ofrenda grande para el perdón de sus pecados, le han mal informado, le han mal enseñado. Si le han dicho esto o lo otro, que con sus sacrificios, que si usted da $1,000,000 para levantar el templo, usted va a ser perdonado, lo están robando. Porque aquí dice muy clara la palabra, que ya no hay otro sacrificio, ya no hay otra manera. Amén. Nosotros queremos actuar con Dios como si fuera un juez terrenal, como esos jueces que se dejan sobornar para cambiar ese dictamen de culpable o inocente. Y cuando hace eso a personas les toca sacrificios. A veces tienen sus ahorros de años y dan la mitad de sus ahorros a ese juez. ¿Para qué? Para que cambien su dictamen. Si atropelló a una persona y la persona murió, especialmente en los países latinos se acostumbra de esta manera. Entonces nosotros queremos practicar eso por Dios. Imagínense, nos equivocamos terriblemente y nos damos contra la pared. Amén. Amén. Después de haber pecado, llegamos al templo de Dios y nos acercamos al altar con una muy buena ofrenda monetaria y teniendo un pensamiento, aunque esta semana no compre lonche, queriendo con estos sacrificios lograr tapar nuestro pecado que hicimos voluntariamente, por puro gusto, porque nadie nos mandó, dice la palabra. Tan grande es nuestra equivocación del conocimiento de Dios, hermano, que llegamos a pensar que nuestros sacrificios son más grandes que los que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nos damos golpes de pecho, sentimos dolor y creemos que con eso ya estamos, con ese sacrificio ya va a perdonar el Señor nuestros pecados voluntarios. Nunca podemos comparar esos sacrificios que nosotros queremos hacer para supuestamente queremos convencer a Dios de que lo queremos, como les dije, lo queremos sobornar según nosotros con nuestra actitud. Cristo vive, aleluya. Nunca va a ser comparado a lo que el Señor, el sacrificio grande, maravilloso que hizo por nosotros, fue inmolado de una manera cruel y sin misericordia, pensando que porque no voy a tener para el lonche y no voy a comer como a mí me gusta, ya estoy como el Señor, pareciéndome a mi Señor. Y creemos que el Señor se va a olvidar de mi pecado voluntario. O quizás hacemos un sacrificio de hacer un ayuno de 3 días, como les dije ahorita, o 5. Ponemos cara de triste y creemos que con este sacrificio de pasar hambre ya Dios es sobornado y dictamina sentencia a nuestro favor. Muy equivocados, mis hermanos. Nuestros sacrificios son vanos. El único sacrificio válido y verdadero para el perdón de nuestros pecados es el que fue hecho por el Cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, Nuestros sacrificios son de hombres pecadores que no tienen ningún valor. Lo importante aquí en esto es agarrarnos de nuestro Dios y de su palabra y revestirnos de su poder para poder vencer no al enemigo, sino a nosotros mismos. A nuestros pensamientos, a nuestro corazón, que de Él manan todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos de esta palabra, hermanos. Tenemos que agarrarnos del poder de Dios para vencer no al enemigo, como os digo, sino a nuestra propia alma y a nuestro propio corazón, que son los enemigos más grandes y que están aquí, dentro de nosotros. No podemos deshacernos de ellos tan fácil. No nos vamos a deshacer, aquí tenemos que vivir con ellos. Entonces a esos enemigos son a los que tenemos que vencer. Somos nuestro propio enemigo, hermano. Somos nuestro propio enemigo. Pero no la pasamos quitándonos culpas. El enemigo me puso, el enemigo me hizo, el enemigo me... Le digo que lo hacemos amigos. Porque con él nos quitamos todas las culpas. Entonces la solución, ¿cuál es? Es estar lleno completamente de la unción de Dios, que la obtenemos con la llenura del Espíritu Santo. Y entonces sí, podremos decir que somos más que vencedores, hermanos. Amén. Amén. Ya para terminar, mis hermanos,
ya vimos que ya no queda más sacrificio. El mayor sacrificio ya fue hecho. Y ahora solo nos queda seguir la verdad y no caer deliberadamente en el pecado. Porque ahí, como en los versículos que empezamos, en Hebreos 10, pero en el 27 nos dice que solo queda ¿qué? Nos queda una horrenda expectación de juicio si seguimos pecando voluntariamente. Nos queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén. Eso es lo que nos va a quedar, hermanos. Por más sacrificios que nosotros hagamos, ya no va a remediarse ese asunto. Si continuamos haciéndolo cada ocasión que se presente, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé la fuerza, la fortaleza para detener eso, para vencer eso, para seguir caminando en la palabra de Dios rectamente, íntegramente. Así que dejemos de hacer sacrificios vanamente que vienen, que más bien vienen siendo sacrificios sin necesidad, razón, logro o efecto. No tienen ningún efecto, mis hermanos. El que usted se pase 5 días sin comer cuando usted pecó no tiene ningún efecto delante de la presencia del Señor. El sacrificio mayor ya se hizo, el único, el último, ya no hay más sacrificios, dice la palabra. Amén. Aleluya. Así es que con esos sacrificios no vamos a impresionar a Dios, ni mucho menos vamos a sobornarlo. Porque acabamos de leer que ¿qué? El Señor no ¿qué? No toma cohecho. Él no toma soborno, hermanos. Él no toma un soborno de nosotros. Nosotros pensamos que porque Él es bueno y tiene misericordia, con eso lo vamos a convencer. Recuerden que también es fuego consumidor. Amén. Amén. Pero en cambio, con fe, mis hermanos, Amén. con fe, más que con sacrificios, con fe vamos a lograr con ¿qué? Agradar a Dios. Amén. Con creer su palabra. Amén. Y ser hacedores de su palabra, vamos a agradar a Dios. Amén. Aleluya. No con sacrificios, hermanos. Gracias, Señor. Y con la obediencia, más que sacrificios, con esos 3 cosas, hermanos. Fe. ¿Qué más les dije? Fe. A ver, obediencia. ¿Y la otra? Creer. Recuerden que tienen que creer lo que el Señor dice. No crean que esto es un cuento de hadas, no es una fábula, tampoco es la verdad. Ya la conocemos, lo acabamos de leer. Si nosotros ya conocemos esa verdad y pecamos deliberadamente, ya no hay nada más allá. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a creer esta palabra, que nos ayude a tener fe en ella, y también que nos ayude a ser obedientes, hacedores de esa palabra, para que no caigamos en esas cosas de esos pecados voluntarios, porque lo hacemos voluntariamente, hermanos, lo hacemos voluntariamente. No me diga que no, porque yo sé, yo conozco, yo me conozco, usted se conoce, todos nos conocemos. Amén, sabemos aleluya. qué es el problema que tenemos, sabemos cuál es la razón por la cual caemos, pero ¿qué? Yo lo he dicho de esta manera, nos gusta, quizá nos gusta, a lo mejor sentimos satisfacción, pero estamos haciéndolo voluntariamente, lo estamos haciendo voluntariamente. Entonces ahí ya no hay salida, hermanos, ya no hay manera, ya no hay otro sacrificio. Por más que usted quiera hacer sacrificios, ya no hay. Ya el Señor se sacrificó por nosotros y Él era no sin pecado. ¿Usted cree que el sacrificio de un pecador va a servir de algo? No. ¿Yo me puedo sacrificar por ustedes? No, porque soy pecador. El único cordero sin mancha ya se sacrificó y lo hizo de una vez y para siempre. Amén. Así es que no hay más sacrificios, hermanos. No anda haciendo sacrificios en vano, no anda haciendo sacrificios sin necesidad, porque no tienen ninguna razón, no tienen ningún efecto. Delante del Señor no hay efecto. ¿Usted cree que va a cambiar la voluntad de Dios? ¿Cambió David la voluntad de Dios sobre el niño? ¿Todos los sacrificios que hizo? No, ¿verdad? Igualmente, hermanos, cuando nosotros pecamos voluntariamente, ¿por qué pasó? Porque Él pecó voluntariamente. Él llamó a la mujer, Él la trajo hacia Él. Así nosotros nos pasa, hermanos, pecamos voluntariamente. Tenemos que pedirle al Señor que seamos más como Él,
que busquemos la manera de imitarlo, que busquemos la manera de que nos ayude a que podamos hacer de esa manera, no como la manera que nosotros estamos impuestos a hacerlo, que queremos hacer nuestra voluntad, porque nos da placer, porque nos da, deliberadamente lo hacemos, hermanos. Pero podemos cambiar eso, podemos cambiar desde Amén, hoy, amén. si tomamos esta palabra en Amén, serio, aleluya. si en verdad usted tiene ese corazón Gracias, dispuesto Señor. para Gracias, recibir esta Señor. palabra y decir, Señor, voy a hacerlo diferente, ya no voy a hacerlo deliberadamente, ya no voy a pecar voluntariamente, voy a hacerlo diferente, porque tú, mi Señor, yo te quiero honrar, yo te quiero glorificar, yo te quiero dar la honra y la gloria. Vamos a ponernos de pie, hermanos, Amén, para aleluya. adorar al Señor y decirle y pedirle Gracias, en Señor. este sentir de tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón, pídele al Señor que sea Él ayudándonos en esto, que dejemos esas Ayúdanos,